ANOVA es una prueba estadística para comparar diferencias entre las medias entre dos o más grupos. Se utiliza el símbolo F para ANOVA. Esta prueba lleva a cabo el mismo procedimiento que la de TestStudent. La diferencia es que la ANOVA se enfoca en analizar dos o más grupos, mientras que la TestStudent solo dos grupos. La variable es variable independiente, nominal o ordinal, y la variable dependiente es intervalar y de razón. Más adelante veremos que estas dos se llaman escalares. ¿Cómo sabemos si debemos utilizar la prueba de ANOVA? Primero, tenemos que identificar las variables en nuestra hipótesis. Después, identificar el nivel de medición de estas, que como ya se mencionó, debe de ser una categórica, esto significa nominal u ordinal, y la otra debe ser de razón o intervalar. Tenemos que analizar si la población es pertinente. Si el nivel de medición de las variables cumple con los requisitos que ya dijimos, entonces ya solo tenemos que elegir entre ANOVA o TestStudent, y para elegir esto vamos a ver los números de grupos. Si tenemos más de dos grupos, tenemos que elegir ANOVA. Para ver si es significativa o no es significativa. Para ver si es significativa, deberá de ser la significancia menor a 0.050, y si no es significativa, deberá ser mayor a 0.051. Primero, para poner ANOVA en el programa, debemos de dar clic en Analizar, después comparar las medias y seleccionar ANOVA de un factor. Nos va a salir un cuadro como este, donde en la parte de arriba deberemos poner las variables dependientes y en factor la variable independiente. Después le vamos a dar en opciones y vamos a ponerle en descriptivos y continuar. Por último le damos clic en pruebas post hoc, seleccionamos la que más nos convenga, anotamos el nivel de significación que sería 0.05, le damos continuar y aceptar. Para que esto que acabamos de decir sea más claro, aquí tenemos un ejemplo. El programa nos va a arrojar tres tablas. La primera son los descriptivos. En este es importante ver la media y la desviación estándar, ya que las vamos a tener que reportar. La segunda tabla es llamada ANOVA y de aquí es importante reportar la F, que es el valor de la ANOVA, y la significancia. La última tabla que nos da el programa es la de las pruebas post hoc, donde aquí está comparando cada grupo y lo que es importante reportar de aquí es la significancia. Por último, podemos reportar los resultados en una tabla como esta, donde aquí se ven los tres grupos que tenemos, dependiendo de la experiencia al manejar. Está el grupo de menos de 3 años, este es el grupo 1, de 3.5 a 8 años es el grupo 2, y de más de 8 años de experiencia es el grupo 3. Esto lo estamos comparando con la agresión física personal, la expresión adaptativa constructiva, el uso del vehículo para la expresión del enojo, la agresión verbal de forma verbal, la agresión verbal en voz baja y la agresión no verbal. Tenemos que reportar la media y la desviación estándar de cada grupo en cada categoría. Esta la sacamos de la primera tabla, como ya se había enseñado. Después se anota la F, que es el valor de ANOVA, y la P, que es la significancia. Esto se saca de la segunda tabla. Por último, para las pruebas post hoc, es importante ver la P, es la significancia. En este caso, nuestra P es de
489. Esto quiere decir que no es significativa. Si no es significativa, se pone que los tres grupos son iguales. Esto quiere decir que el grupo 1 es igual al grupo 2, que el grupo 2 es igual al grupo 3 y que el grupo 3 es igual al grupo 1. Otro ejemplo sería en la expresión adaptativa constructiva. Vemos la P, en este caso tiene una significancia de 0.008. Esto quiere decir que es significante, ya que es menor a 0.05. Como es significante, entonces nos vamos a la tabla de las pruebas post-hoc y aquí tenemos la expresión adaptativa. La primera es de 3 o menos, la comparamos con 3.5 a 8 años y vemos que tiene una significancia de 0.008. Esto quiere decir que sí es significativa, por lo tanto no se pone el símbolo de igual. Después, igual, 3 o menos está comparada ahora con las de más de 9 años. Estas no son significativas, entonces aquí se pondría el símbolo de igual. Luego en la de 3.5 a 8 años de la misma categoría, comparándolo con la de 3 o menos, podemos ver que sí es significativa, ya que es la misma que la anterior. Y la de 3.5 a 8 años con la de más de 9 años no es significativa, ya que tiene una significancia de 0.540. A 2 y 1, 3 son iguales y 2 y 3 son iguales. Se puso este símbolo ya que, como habíamos visto, en el grupo 1 y en el grupo 2 sí hay diferencias significativas. Al sí haber diferencias significativas, lo siguiente que tenemos que hacer es revisar nuestra media. Aquí podemos ver que la media es mayor en el grupo 1, en el grupo de menos de 3 años. Por eso pusimos este símbolo, ya que el grupo de menos de 3 años es mayor al grupo de 3.5 a 8 años. Y así se debe hacer con cada uno de los grupos en cada una de las categorías hasta obtener todos los resultados. Para reportar los resultados y describirlos, es importante, primero, por ejemplo, aquí en la agresión física personal y la agresión verbal en voz baja, no hay diferencias significativas entre ningún grupo. Por eso en estas dos todas tienen el símbolo de igual. Después, en la expresión adaptativa constructiva, solo hay diferencias significativas entre el grupo 1 y 2. Esto quiere decir que las personas con menos de 3 años de experiencia manejando muestran más capacidad de expresión adaptativa constructiva. En el uso del vehículo para la expresión del enojo, la agresión verbal de forma verbal y la agresión no verbal, el grupo 1 muestra diferencias significativas con el grupo 2 y con el grupo 3, donde las personas con menos de 3 años manejando usan menos el vehículo para la expresión del enojo y utilizan menos la agresión verbal de forma verbal, al igual que la agresión no verbal.